Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Les pido que tomen su lugar por un minuto. Mi hermano Mario, mi nombre es Misael Facio. Por la gracia de Dios soy pastor en Ciudad Juárez, Chihuahua. Estamos pastoreando a la iglesia que recibió por primera vez el mensaje en Ciudad Juárez. Platicándoles un poquito de la historia así rápidamente. Dios permitió que nosotros recibiéramos el mensaje por parte de los hermanos de Venezuela. El hermano Oscar Galdona era el apóstol en ese tiempo de aquellos hombres que llegaron a Ciudad Juárez. Y desde el año 69, hermano, empezó una iglesita ahí en Ciudad Juárez que se llama El Buen Pastor. Ahí estuvo pastoreando mi padre. Y después, hermano, pasaron los años y yo me vine a vivir a Guanajuato con mi familia. Acá duramos como 10 años y fracción. Y le manifiesto que yo realmente nunca pensé que un día yo iba a predicar la palabra de Dios. Yo siempre le huía a eso, hermano. Cuando me decían, es que un día tú tienes que ser ministro, yo decía, yo no quiero saber nada de eso. Y un día Dios en su gracia nos alcanzó. Y ahorita tenemos ya 25 años ministrando la palabra de Dios. Mi esposa pues ha sido un apoyo bastante grande. Y aquí está mi esposa, yo le pido que se ponga de pie para que nos conozcan. Ella es la hermana Ana. Y con ella viene su hermana, la hermana Luz Rodríguez. Y le acompaña también su esposo, que es el hermano que está aquí en la cámara, el hermano Francisco León. A ellos les gusta andar conmigo y yo les agradezco eso, porque no es fácil, hermano, que alguien le diga, pastor, yo lo acompaño, porque tienen que dejar todas sus ocupaciones, ¿verdad? Y a veces es difícil. Pero el hermano Panchito ya está jubilado y así es que tiene el tiempo para que me acompañe. Y gracias a Dios por ello y espero que Dios le recompense eso. Entonces, también quiero decirles algo, hermanos. Oí ahorita que nuestro pastor, el hermano Lino, se encuentra enfermo. Tiene una herida en su pierna y tengo entendido que ha sufrido diabetes. En su pierna, ¿verdad? En su pie. Los médicos allá en Chihuahua le dicen pie diabético, cuando salen esas llagas, ¿verdad? Quiero dar un testimonio antes de entrar a la palabra de Dios, y le quiero decir que hace años la madre de mi esposa estaba enferma en un hospital precisamente con un problema grave de eso. Y me recuerdo que fuimos al hospital, hermano, la visitábamos y yo no oraba por ella. Y en alguna ocasión me dijo mi esposa, ¿no oraste por mi mamá? Y yo nada más le decía, no. Parecía como que yo no quería orar por ella, ¿verdad? Pero la sacábamos, hermano, ella tenía sus piernas negras desde la rodilla hasta abajo. Se le estaban cayendo pedazos de piel porque le llaman necrosis o tejido muerto. O sea, la cosa era seria. El doctor dijo, solamente le tienen que cortar sus piernas o en 3 días va a estar invadida por gangrena. Y todavía seguíamos confiando en Dios. La sacamos del hospital, la llevamos a la casa, yo no había orado por ella. Y en la casa me dice el Señor, ahora es el tiempo de orar por ella. Entonces, sentándola a ella en el sofá, hermano, le abracé yo sus piernas y empecé a rogar a Dios. Y le dije, Señor, si esta es la hora, entonces tú haz la obra ahora mismo. Desde ese momento, hermano, empieza a ceder todo aquello negro que tenía en su pierna, hasta que sus piernas se limpiaron. Y mi suegra partió con el Señor, hermano, con sus piernas completas. Ella no quería que se las cortaran y dijo, yo no quiero que me las corten. Le dije, no se las van a cortar. ¿Sí? Ciertamente caminaba con dificultad, pero sus piernas no se las cortaron, porque Dios se las sanó. Amén. Entonces yo creo que el mismo Dios que sanó a mi suegra es el mismo Dios que está aquí en esta mañana, con el mismo poder y con su misma gloria. Y yo creo que Dios en esta mañana nos responderá por usted y por mí. Amén. Dios no va a responder porque estoy yo aquí, hermano. Dios va a responder porque estamos juntos en la presencia del Señor. Así es que vamos a orar a Dios y nos encomendamos a Dios. Y en la oración pediremos por nuestro hermano Lino.
Amoroso Padre Celestial, se nos acaban las palabras, Señor, al ver a tu pueblo reunido en esta mañana, venciendo las dificultades del camino, venciendo las circunstancias, Señor, del clima, y viniendo a tu casa de oración con una grande fe y una grande esperanza, Señor, en que tú les recompensarás al 100% lo que ellos están haciendo, Padre. Yo puedo dar testimonio, Señor, que tu presencia ya está aquí. Y si tú viniste a la escena, Señor, es porque tú quieres regalarnos tus grandes bendiciones. Yo te doy gracias y te doy la honra y la gloria, Señor Jesús, porque soy inmerecedor de tener este privilegio de estar detrás de este púlpito, Padre. Pero yo no vengo, Señor, en base a mis méritos, sino en tus méritos en la cruz del Calvario. Y antes de entrar a tu bendita palabra, Señor Jesús, reunido con mis hermanos y clamando al Dios eterno, te pedimos que envíes a tu Espíritu Santo, Señor, a la casa de nuestro hermano Lino, y que ese demonio de enfermedad que le está atormentando sea atado por el poder de Dios y que salga de su cuerpo, Padre. No tan solo la herida, sino que la diabetes desaparezca de su cuerpo por el poder del Señor Jesucristo. Que mi hermano sea sano y que el próximo culto, Señor, él esté aquí completamente restaurado para la gloria de Dios. Bendice también a tu pueblo, bendice sus necesidades, Señor Jesús, pero también añade las bendiciones que corresponden a tu palabra en esta mañana. Señor Jesús, nos encomendamos en tus manos y te damos la honra y la gloria en el nombre del Señor Jesucristo, para la gloria de Dios. Amén. Amén. Así como están de pie, hermanos, ya aprovechando el tiempo, vamos a abrir nuestra escritura. Una escritura bastante conocida, que yo creo los creyentes del mensaje hasta la sabemos de memoria, pero queremos hablar un poquito de esto. Aleluya. Amén. Efesios capítulo 1. Y leeré solamente el verso 3. Dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Realmente, y lo digo con mucha sinceridad, hermanos, se me acaban las palabras al ver al pueblo de Dios reunido en estos lugares. Y la razón, hermano, es porque puedo darme cuenta que algunos de mis hermanos vencieron el caminar quizás algunos kilómetros para poder llegar aquí, venir bajo la lluvia. Es un sacrificio, hermano, que muchas de las veces nosotros, la gente de ciudad, batallamos para presentarle esos sacrificios a Dios. Lo digo con sinceridad, hermano. A veces el tener todas las cosas nos hace daño a nuestra vida espiritual. Yo lo veo, hermano, yo veo que nosotros viviendo en una ciudad grande, hermano, teniendo un auto, teniendo todas las facilidades para llegar al templo de Dios, en ocasiones ponemos muchos pretextos. En ocasiones le servimos a Dios a medias. Y yo creo que la palabra de Dios se cumple, hermano. Porque es el tiempo en el cual la Odisea está en todo su apogeo. Y usted sabe que la edad de la Odisea es la edad rica, la edad que no tiene necesidad de nada. Y en ocasiones los cristianos no hemos salido completamente de la Odisea, porque estamos confiando en lo que tenemos, cuando realmente lo que debiéramos tener es la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Ese debería ser nuestro más grande anhelo, nuestro más grande deseo. Y siempre que hablo de estas cosas me recuerdo de una historia que platicó el hermano Branham. Dice el hermano Branham que en una ocasión un hombre caminando por el camino se encontró una florecita mágica. Y dice el profeta de Dios que esa florecita hablaba. Y le dijo a ese hombre que la recogió en el camino: ¿cuál es tu deseo? Y dijo el hombre: bueno, yo quisiera ser un hombre rico, quisiera tener muchas riquezas,
y le dijo a la florecita, si nunca te olvidas de mí, yo te lo voy a conceder. Pero quiero decirte una cosa, nunca te olvides de mí. Y dice que el hombrecito agarró esa florecita, hermano, y la flor lo fue guiando por ciertos caminos, hasta que llegaron por ahí a una cueva en algún lugar, y le dijo que entrara a la cueva, y en la cueva, hermano, dice que estaba llena de cofres de tesoros, perlas y piedras preciosas y monedas de oro. Y dice que el hombre se volvió loco, hermano, cuando vio aquellas grandes riquezas, y lo primero que hizo fue aventar la florecita en un lado. Y entonces la florecita le habló y le dijo, te estás olvidando de una cosa. No, dijo, no me estoy olvidando de nada, yo quería riquezas y aquí están las riquezas. Dijo, ahora soy un hombre rico, pero te estás olvidando de algo. No se me olvida nada. Y empezó a llenarse los bolsillos, hermano, con todos los tesoros que podía. Y la florecita le seguía insistiendo, te estás olvidando de algo. No me estoy olvidando de nada. Dice hermano Branham que de repente algo sucedió, hermano, que se derrumbó aquella cueva y quedó tapada la entrada. Y no había forma de salir. Le dijo a la florecita, oye, yo necesito salir. Dijo, yo te dije que no te olvidaras de mí. Y te olvidaste de mí, así es que yo no puedo hacer nada por ti. ¿Ve? Entonces el profeta lo trae a lo espiritual, y dice el hermano Branham que nosotros no nos debemos olvidar de Jesucristo jamás. Sea que estemos en abundancia, sea que estemos en pobreza, sea que estemos en enfermedad, nosotros nunca debemos olvidarlo, porque para nosotros Él es o debe de ser lo más importante. Mientras nosotros tengamos a Dios en nuestra vida, nosotros no tenemos nada de qué preocuparnos, porque Él es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Él es el que proveyó un cordero cuando no había corderos allá en el sacrificio de Abraham. Él es el que trajo cosas a existencia cuando Moisés habló la palabra y vinieron pulgas y ranas y todas esas cosas. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él es la cosa principal para nosotros, de la cual nunca nos debemos olvidar. Yo veo al pueblo de Dios reunido en esta mañana, hermano, y a mí me da alegría ver la espiritualidad, ver la presencia del Espíritu Santo moviéndose. Y yo le digo, hermano, hermana, nunca dejen que esta presencia se vaya de medio de ustedes. Ustedes deben de tener un amor por el perdido. Deben de hablarle al vecino, deben de hablarle al amigo, deben de hablarle al compañero de trabajo. Y verlos en la condición en que están, muchas de las veces caídos o arruinados, y tener ese amor de decirle, mira, amigo, yo tengo un camino mejor para ti. Yo tengo algo que Dios tiene preparado para ti, así como Dios me sacó a mí, Dios te puede sacar. Y nosotros nos mantenemos, hermano, hablando del Evangelio de Dios. Y mientras nosotros estamos hablando del Evangelio de Dios, usted tiene que tener la certeza de que Dios está ahí. Amén. Porque Dios no abandona su palabra, porque Dios es la palabra. Amén. Y mientras la palabra de Dios esté en nuestros corazones y esté en nuestros labios, Dios está obligado por su palabra a estar ahí. Amén. Porque Él dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí voy a estar yo. Amén. No había duda en Él, no hay duda en Él. No. Él cuando dice que lo hace, Él lo hace. Amén. Él cumple su palabra. Amén. Y nosotros, yo creo que en muchas ocasiones hemos sido testigos de que Él cumple su palabra. Amén. Gloria a Dios. Pero acuérdense de esto. El enemigo siempre va a estar tratando de destruirnos. Porque Él viene para robar, matar y destruir, dice la palabra de Dios. Y ustedes tienen que estar alertas. Porque el enemigo no viene con cuernos y cola. El enemigo viene en una forma religiosa. Amén. Amén. Si hay un ser religioso, es Satanás. Usted dice, hermano, eso suena medio raro. No, eso es la verdad. Amén. Porque fue y le dijo a Jesús allá arriba en la torre del templo. Dijo, aviéntate, que al cabo la palabra de Dios dice que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece y caiga. Y le dijo el Señor, escrito está, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Pero Satanás conoce la Biblia mucho más que algunos de nosotros como cristianos. Y cuando Él trata de engañar a los cristianos, no va a utilizar un artilugio del mundo. Él va a traer cosas que parecen la palabra de Dios. Y si hay un tiempo de manifestación de Satanás, es en el tiempo que estamos viviendo. Porque a Él le gusta vivir en la oscuridad.
Y esta edad es la más oscura de todas. Esta edad, la única luz que tiene esta tierra, hermano, son usted y yo. Amén. El hermano Branham dice, ¿se acuerda que él tenía el dibujo de las 7 edades de la iglesia como las 7 lunas? Y en la última edad, que es la 7ª edad de la iglesia, había una pequeña lucecita. Y dice el hermano Branham que cuando él miró la visión, dice que la última edad estaba completamente oscura. Pero esa lucecita que se le puso allí, dijo, fue por causa de los escogidos. Porque la única luz que hay en esta tierra somos usted y yo, hermano. Y nosotros debemos esparcir esa luz del Evangelio, hermano. Y debemos traer a esas almas perdidas para que sirvan a Jesucristo. Para que estén gozándose con nosotros. Y para que sepan que hay un lugar celestial reservado para nosotros. No tan solo en el cielo, sino que aún en la tierra nosotros disfrutamos de esos lugares celestiales. Amén. Aleluya. Oh, dice usted, ¿cómo podemos disfrutar de esos lugares celestiales? Cuando nos reunimos en el nombre del Señor Jesucristo, nosotros disfrutamos los lugares celestiales. Nosotros estamos en una preparación para un viaje. Dios está preparando a su novia para un viaje. Pero dijo el profeta de Dios, este viaje no necesitamos maletas. Al contrario, dijo el libro de los Hebreos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia. Todas las cosas que sabemos que están mal en nuestra vida, necesitamos empezarlas a tirar a la basura. Porque necesitamos volar a los cielos para encontrarnos con el Señor y no tenemos que tener ninguna carga que nos esté estorbando. Antes bien tenemos que ir en completa libertad y presentarnos ante nuestro Dios como el pueblo redimido con la sangre del Cordero. Por eso estamos aquí, hermano. La gente de afuera no entiende. Dice, estos cristianos están locos. Estos cristianos deberían estar en su casa tomándose un café o ahí en lo calientito. Y allá están en un lugar, hermano, gritando y cantando. Ellos no entienden. Ellos no entienden que esto es una atmósfera del cielo, reservada para cada uno de nosotros. Amén. Y otra de las cosas, hermano, que el pueblo de Dios tenemos que entender es que mientras más amorosos nos encontramos el uno con el otro, es cuando el peligro de que Satanás venga es más grande. Porque a Satanás no le gusta el pueblo en amor. A Satanás le gusta tener al pueblo peleado, al pueblo en diferencias. Y cuando yo veo a un pueblo como ustedes, hermano, que yo sé que son un pueblo amoroso, yo les digo, hermanos, abran sus ojos espirituales para que Satanás no venga a hacerles daño. Que siempre puedan mantenerse juntos, que siempre puedan mantenerse unidos, porque eso es lo que Dios quiere, un pueblo unido por el Espíritu de Dios. Amén. Pero desgraciadamente, hermano, y esto se lo comparto en el nombre del Señor Jesucristo, en 25 años, hermano, que Dios me permite ministrar, yo veo tanta cosa incorrecta entrando dentro de este mensaje, tantas cosas que dicen que el profeta dijo y en realidad muchas de ellas no las dijo. Pero a los hombres les interesa, hermano, jalar seguidores hacia ellos. Pero el verdadero ministerio de Dios tiene que jalar a la gente a seguir a Jesucristo. Nosotros tenemos una enseñanza que bajó del cielo. Y Dios envió a su profeta para que abriera los ojos a los entendidos. Y para que nosotros viéramos que si hay alguien a quien tenemos que seguir, es a Jesucristo y a su palabra. Amén. Nosotros no estamos aquí para seguir hombres, ni para levantar hombres. Si algo tenemos que levantar en alto es el nombre del Señor Jesucristo, al cual sea la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Gloria a Dios. Pero ahorita se levantó esta edad, hermano, tan perversa, y el apóstol Pablo advirtió al pueblo. Le dijo, tengan cuidado porque detrás de mí vienen lobos rapaces y ellos no van a amar a las ovejas, ellos vienen a destruir a las ovejas de Dios. Amén. Y llegaron esos hombres, hermano, después del apóstol Pablo y causaron daño. Y yo pregunto, ¿se acabó ese espíritu? No, porque es el mismo espíritu que vino a engañar a Eva. Es el mismo espíritu que engaña a las iglesias. Ese espíritu no viene a los pastores, ese espíritu viene a las ovejas y trata de robarles el amor que Dios ha puesto en ellos. Amén. Y nosotros tenemos que mantener en alto el amor de Dios. Porque si por algo estamos aquí, es porque Dios nos amó desde el principio del mundo. Por eso estamos aquí, porque el amor de Dios nos produjo a nosotros. Y cuando Dios vio que estábamos en problemas,
Cuando Dios vio que estábamos en pecado, entonces Dios dijo, yo voy a bajar a la tierra y yo voy a redimir a mi pueblo. Dios, tienes que pagar un precio, yo voy a pagar el precio. Pero es un precio de sangre, yo voy a derramar mi sangre. Y entonces Él se vistió con un cuerpo de carne llamado Jesús y bajó a la tierra como cualquier hombre. Ahí estaba nuestro pariente redentor, ahí estaba nuestro pariente cercano, diciéndole a Satanás, yo pago el precio. Gracias, Señor. Pero tienes que morir, yo pago el precio. Aleluya. Porque ellos son mis redimidos. Aleluya. Porque yo los conozco a ellos desde antes de la fundación del mundo. Porque yo los voy a recoger y los voy a traer hacia mí mismo. Para que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Amén. Eso es el trabajo que Dios ha estado haciendo, hermano. Pero Satanás está interesado en destruirnos. Por eso en ocasiones viene y nos enferma. Por eso en ocasiones nos pone a la orilla de la muerte. Pero nosotros tenemos un recurso de vida. Y nosotros clamamos al Señor Jesucristo. Porque la Biblia dijo en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Nosotros no sabemos cómo lo va a hacer Dios. Pero nosotros creemos que Él lo va a hacer. Nosotros no sabemos cómo Dios va a sanar a nuestro hermano Lino, pero Él lo va a hacer. Porque Él es Dios y Él tiene el mismo poder que tenía desde el principio. Así es que ahora reclamamos la sanidad de nuestro hermano Lino para la gloria de Dios. ¿No estamos creyendo en un Dios muerto? Estamos creyendo en el Dios que vive y reina para siempre. Amén. En ocasiones, hermano, el enemigo nos juega mucho aquí en la mente y nos hace dudar en ocasiones. Pero yo le digo una cosa, hermano, eche para afuera la duda. Si Dios está aquí en esta mañana, Dios le quiere dar algo. Dios le quiere dar sus necesidades. Pero tenemos que aprender que nosotros tenemos que sentarnos en lugares celestiales con Cristo. Amén. Y este es un lugar celestial. ¿Dónde pueden suceder los grandes milagros si no es en una escena espiritual de Dios? Amén. Pero sí tenemos que tener cuidado, porque el enemigo viene como ríos. Pero también dijo la palabra de Dios que Él levantaría bandera. Y Él levanta bandera por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Yo puedo mirar, hermano, cómo el mensaje de Dios ha venido desde hace muchos años aquí al pueblo de México. Y yo veo, hermano, que nosotros deberíamos ser maestros del Evangelio. Y muchas de las veces vemos hombres de años, hermano, que todavía no aprenden ni la Biblia, cuando deberíamos estarle enseñando a alguien más lo que es las grandes maravillas de Dios. ¿Sabe? Mire, déjeme decirle una cosa. De acuerdo al mensaje del hermano Branham, quizás saliéndome un poquito del tema, pero de acuerdo a lo que nos enseñó el hermano Branham, hermano, después de que el apóstol Pablo se fue de la tierra, vinieron aquellos hombres engañando al pueblo. Se llamaban los nicolaitas. Pero no, ese no es mi punto. Mi punto es, hermano, que a aquellos hombres les interesaba que usted, o que aquellos cristianos, mejor dicho, no supieran la palabra de Dios. A la Iglesia Católica Romana siempre le ha interesado que el pueblo esté en ignorancia. 500 años, hermano, han puesto el pie sobre los mexicanos y sobre los latinoamericanos, basado en mantenerlos en ignorancia. Entonces nos damos cuenta por la historia de la Biblia y por la historia del mundo que esa ignorancia le hizo mucho daño al pueblo. Y nosotros tenemos que aprender de esas historias antiguas para regresarnos a la lectura de la palabra de Dios, para regresarnos a la oración, para regresarnos al estudio y saber que aquí en la Biblia, hermano, están todas las soluciones de nuestros problemas. Que no necesitamos hombres grandes, no necesitamos hombres grandes, necesitamos a Jesucristo nada más. Amén. Yo puedo ver cómo el pueblo, hermano, ha fracasado una y otra vez tratando de levantar hombres grandes. Y vienen hombres, hermano, que se aprenden la Biblia y el mensaje de memoria y todo el mundo dice, ¡ay, cómo sabe este hombre! ¡Oh, qué bueno que lo sabe! Pero la pregunta es, ¿lo vive? Porque una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo. Y Dios no nos llamó para ser sabios, nos llamó para que fuéramos creyentes, porque el creyente es el que vive la palabra de Dios. Amén.
No venimos para ser los sabios del mundo, hermano. Hermano, yo me presento como el más ignorante de ustedes, hermano. Pero sabe una cosa, yo conozco a Dios. Y yo sé quién es Dios. Y yo le creo. Porque yo lo he visto a Él obrar grandes maravillas. Yo lo he visto a Él obrar grandes milagros. ¿Cómo podía yo dejar de creer en esto, hermano? Si yo dejara de creer en Dios, sería el peor de los pecadores. Porque teniendo las evidencias del Espíritu, yo estaría negando a Jesucristo con mi vida. Pero estos hombres, hermanos, fueron levantados en aquellos tiempos. ¿Y sabe cuál era el objetivo de aquellos hombres en el tiempo de San Pablo? Era dividir al pueblo. Y dividieron al pueblo, hermano. Y de ahí empezó la grande persecución del cristianismo. De ahí empezó la edad del oscurantismo, donde la Iglesia Católica Romana tomó control de algunos de los que se decían creyentes. ¿Y qué es lo que está intentando Roma hacer en este tiempo? Está tratando de ahorcar a los que se dicen creyentes. Pero la novia de Jesucristo no va a ser engañada. La novia de Jesucristo vive una vida más alta que eso. La novia de Jesucristo fue predestinada para vida eterna. Y no hay forma de que nadie le pueda robar la vida eterna. Amén. Pero Roma, hermano, estuvo con el yugo sobre los cristianos durante muchos años, cientos de años. No les permitían tener una Biblia, no les permitían leer un libro. Si usted quería leer un libro, tenía que ser un libro que le autorizara la Iglesia Católica Romana. Y si usted tenía un libro que para ellos era una herejía, usted estaba condenado a muerte. Y ellos pasaron por grandes tribulaciones, hermano. Pero yo le digo una cosa, el verdadero creyente murió y sufrió con gozo, porque ellos sabían en quién estaba puesta su fe. Amén. Y cuando parecía que Roma había destruido, hermano, todo el cristianismo, parecía que el cristianismo ya no existía. Yo le digo una cosa, se cumple Hebreos capítulo 11, donde aquellos creyentes se andaban escondiendo en las cuevas. Aquellos creyentes andaban comiendo raíces porque no les permitían ni siquiera comprar comida. Aquellos creyentes estaban sufriendo una grande tribulación. ¿Por qué la estaban sufriendo? Porque hombres perversos habían dado forma a la Iglesia Católica Romana. Amén. Y empezaron a engrandecerse ellos. Empezaron a mostrarse como los sabios. Empezaron a mostrarse como que ellos solamente tenían el poder. Pero yo le traigo una noticia en esta mañana. El poder de Dios no está en un hombre. El poder de Dios no está en un grupo de denominaciones. El poder de Dios está en cada uno de ustedes. Amén. Amén. Imagínense que venga un hombre, hermano, diciendo: oh, hermano, si usted no me mira a mí. No, eso es basura. Usted no tiene que mirar a un hombre, usted tiene que mirar a Jesucristo. Porque Él es el único que murió en la cruz del Calvario. Parecía, hermano, como que ya se había terminado el cristianismo. Y miren lo que es Dios en su grandeza. Cuando parecía que todo estaba perdido, cuando habían matado millones de cristianos, los habían acusado falsamente, Dios levanta a un hombre del medio del catolicismo romano y se llama Lutero, Martín Lutero. Y Martín Lutero, hermano, recibe la revelación del Espíritu Santo y empieza a mirar y dice: ¿por qué les venden las indulgencias a la gente? ¿Por qué la gente tiene que pagar por salir del purgatorio cuando no existe ni el purgatorio? ¿Por qué la gente tiene que pagar por esto y por esto y por esto, hermano? Y aquello empezó a encender la llama del Espíritu Santo en aquel hombre llamado Lutero. Y dijo: no, esto no está bien. El justo por su fe vivirá. No tiene que pagarle a Roma, no tiene que pagarle a este. Solamente tiene que tener la fe suficiente para poder vivir. Amén. El cristianismo empezaba a resurgir una vez más. Y luego Dios termina con la edad de Lutero, hermano, y viene la edad de Wesley, de Juan Wesley. Y Wesley viene con un mensaje un poquito más adelante. Y el mensaje de Wesley, hermano, era santificación por la sangre. Diciéndole al pueblo: tenemos que ser santos, tenemos que voltear hacia Dios y ser como Dios. Empezó a llevar al pueblo a una santidad. Y mire lo que empezó a pasar con los creyentes de ese mensaje. Las mujeres que usaban anillos se quitaban el anillo, se quitaban los collares, porque decían: nosotros tenemos que vivir una vida santa delante de Dios. Empezaron a vestir correctamente, empezaron a comportarse correctamente, los hombres de la misma manera. Pero pasa el tiempo y la gente va dejando caer los fundamentos del Evangelio.
De repente, un día se sube John Wesley al púlpito, ya para terminar su ministerio, y dijo: es una pena que los creyentes estén regresando a las mismas tradiciones antiguas. Dijo: las hermanas empiezan a usar aretes, las hermanas empiezan a usar collares, cuando ellos ya habían dejado de hacer esas cosas. ¿Se fija, hermano? Pasa el tiempo, hermano, y si no tenemos cuidado, empezamos a abandonar los fundamentos del Evangelio en nuestra vida, y empezamos a agarrar otra vez las costumbres del mundo. Y cuando estos hombres, Lutero y Wesley, salieron de la escena ministerial, hermano, de Dios, la gente se regresó a sus mismas tradiciones. Pero luego Dios siguió caminando, hermano. La columna de fuego seguía caminando como lo hizo en el tiempo de Moisés. ¡Aleluya! Y de repente viene el fuego de Dios en el año 1906 a Estados Unidos de Norteamérica. ¡Aleluya! Y se levanta el avivamiento en la calle Azusa en Los Ángeles, California. ¡Aleluya! Y entonces los cristianos, hermano, oyen el llamado de Dios. Y el pentecostalismo se vuelve su rostro a Dios. Y reciben esos dones maravillosos del Espíritu Santo. Oh, hermano, cuando ellos empezaron a hablar lenguas, cuando ellos empezaron a obrar en el Espíritu, los corrieron de sus iglesias, porque la gente que no conocía a Dios dijo que eso que tenían era del diablo. Pero ¿sabe usted? Esos cristianos no se desanimaron. Esos cristianos se fueron a la calle, agarraron una tina de baño, agarraban una bandeja de la cocina, agarraban un palo y estaban dándole gloria a Dios con sus cantos a media calle. Amén. ¿Y sabe usted que Dios estaba agradado de ellos? Porque ellos ahí en la calle, hermano, estaban orando por los enfermos y los enfermos sanaban. Ellos ahí en la calle tenían un culto y estaban hablando en lenguas, aunque el mundo no los entendiera. Pero ¿cuál fue el error que cometieron los pentecostales? Que Dios no había terminado su trabajo con el cristianismo. Dios tenía una etapa más de gracia. Y tenía que enviar a su profeta para cumplir Malaquías 4:5, para cumplir Apocalipsis 10:7, para cumplir Lucas 17:30. Dios tenía preparadas esas escrituras, pero ellos se denominaron y murieron. Amén. Si ellos hubieran visto que Dios les estaba enviando la última etapa de la iglesia, hermano, ellos ya hubieran entrado y el rapto ya hubiera acontecido. Pero rechazaron su día de gracia. Se sentaron por un momento en lugares celestiales en Cristo con esas grandes manifestaciones del Espíritu. Pero Dios tenía más Espíritu Santo para darle. Dios no quería que solamente tuvieran los dones. Dios quería que tuvieran su presencia completa en su corazón. Pero rechazaron al profeta de Dios. Y lo único que vemos de aquellos pentecostales antiguos son puras cenizas. Ya no queda nada del pentecostalismo antiguo. Pero luego viene el mensaje de Dios para el último tiempo. ¿A dónde nos quieres llevar, Señor? Quiero que se sienten conmigo en lugares celestiales. No quiero que solamente participen de los dones. No quiero que solamente vean las sanidades. Quiero que ustedes sean parte mía y se sienten conmigo, así como yo me he sentado en el trono con mi Padre. Eso es lo que Dios está queriendo hacer con nosotros, hermano. Dios quiere que cada culto nos gocemos. Dios quiere que cada culto disfrutemos su palabra. Dios quiere que cuando usted le pida, usted reciba. Eso es lo que Dios quiere. Y Dios no levantó un hombre grande para el último tiempo. Dios tomó el hombre más humilde que pudo encontrar. ¿Y sabe por qué tomó el hombre más humilde que pudo encontrar? Porque tenía que ser semejante al Señor Jesucristo. Amén. Y aquí es donde la gente nos califica de locos. Pero tenía que ser de esa manera, hermano. ¿Por qué tenía que ser semejante al Señor Jesucristo? Porque Apocalipsis lo había visto uno semejante al Hijo del Hombre. Amén. Amén. Así es que Dios agarró a un hombrecito, hermano, quizás en una cabañita como esta. Dios lo escogió y lo dio a conocer al mundo. Y él era un hombre sencillo, un hombre pobre, un hombre que venía del campo, un hombre que tenía contacto con la naturaleza y se encontraba con Dios en medio de la naturaleza. Por eso la gente no lo pudo recibir, porque así como Dios mandó a Jesús y lo sacó de una familia pobre, así trajo a su profeta de una familia pobre, porque Lucas 17:30 se tenía que cumplir. Amén. Amén. Cuando sean los días como Sodoma y Gomorra, Dios manifestará al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre no era William Branham.
El Hijo del Hombre era Jesucristo. Pero Jesucristo se estaba dando a conocer en un hombre humilde y sencillo. Y las denominaciones no lo pudieron ver. Las denominaciones nunca van a ver a Jesucristo. Las denominaciones nunca van a reconocer el plan de Dios. Pero gracias a Dios que hay un pueblo humilde, sencillo, que siempre le está buscando de corazón. Llega el hermano Branham, hermano, y usted compare el ministerio del hermano Branham con el ministerio de Jesucristo, y son ministerios idénticos. Amén. Usted ve cómo al principio del ministerio de Jesús, hermano, las grandes multitudes le seguían. Todos buscaban los favores de Dios. Todos buscaban las grandes maravillas del Espíritu Santo. Pero un día, hermano, Dios tenía que colocar a su pueblo. Y le dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre, el tal no es digno de mí. Y aquello les causó un problema en su mente a aquellos religiosos. Porque ellos no pudieron entender, dijeron: nosotros no somos vampiros. Nosotros no comemos sangre. Pero ellos no entendían que les estaba hablando en espiritualidad. Él les estaba diciendo, en otras palabras: yo soy el sacrificio perfecto que Dios envió para ustedes. Pero no lo pudieron entender porque ellos no estaban en el plan de Dios. Ellos eran hijos de la serpiente, porque así les dijo el Señor Jesucristo: vosotros de vuestro padre el diablo sois. ¿Y quiénes eran los fariseos, los más grandes religiosos, hermano? Eran los que se vestían de una cierta manera, se comportaban de una cierta manera, se presentaban ante el pueblo como lo más santo que había. Pero dentro de ellos estaba Satanás morando. ¡Qué terrible, hermano! Es difícil de entenderlo. ¿Cómo es posible, hermano, que un hombre que hable religión tenga al diablo en su corazón? Pero así era, y Dios se lo dijo, el Señor Jesucristo se lo dijo. Los más grandes religiosos siempre han sido los enemigos de la palabra de Dios. Y no son los religiosos de la denominación, ahora son los religiosos del mensaje, los que vienen en contra de la palabra de Dios, porque ellos tienen mucha sabiduría, pero la sabiduría muchas veces es contraria a la fe de Dios. Amén. Son los grandes religiosos los que siempre están en pleito con la palabra de Dios y contra los hijos de Dios, porque ellos quieren presentarse a sí mismos. Pero Dios es el único que se tiene que presentar delante de nosotros, porque no hay un hombre que me pueda salvar, no hay un hombre que me pueda redimir, no hay un hombre que me pueda llevar al cielo, pero yo conozco a Dios en su espíritu y Él es capaz de transportarme de esta escena natural a una escena celestial. Así es que es tiempo de sacudir esas religiosidades. Es tiempo de poner nuestros ojos en el Calvario y confiar en el sacrificio perfecto de Dios a través de Jesucristo. Amén. El pueblo tiene que voltear sus ojos a la palabra. Amén. Y si nadie nos visitara, hermano, gloria a Dios, porque tenemos al más grande visitante aquí. Tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Jesucristo. Y si Jesucristo está conmigo, yo no tengo problema. Así es, amén. Gloria a Dios, amén. Es lo que necesitamos, hermano. Y a veces los hombres se vuelven arrogantes. No te voy a ir a visitar para que sepas, no vengas. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Así debe de ser, hermano. Hermano, Dios no nos mandó para que nos proyectáramos nosotros mismos. ¿Sabe qué le dijeron al hermano Branham? Hermano Branham, ¿habrá un ministerio en el tiempo de la novia? Dijo el hermano Branham: ya está el ministerio. Dijo: pero es tan humilde que se les va a pasar por alto a muchos. Entonces el ministerio del Espíritu Santo no es un ministerio arrogante, es un ministerio sencillo y humilde. Y luego usted se pregunta: ¿pero por qué tiene que ser humilde? Porque viene a gente humilde. Gloria al Señor. Aleluya. Por eso Dios fue humilde, por eso Dios siempre se proyectó en humildad, hermano. Así es que ahí estaban los religiosos, hermano, peleando contra Jesús. ¿Quiénes llevaron a Jesús a la cruz del Calvario? Los religiosos. ¿A quiénes condenó el profeta cuando habló aquel mensaje que dijo: yo condeno a esta generación por haber crucificado a Jesús una vez más? A los religiosos. Porque los religiosos habían crucificado nuevamente al Hijo de Dios y lo estaban exponiendo a vituperio. ¿Qué es eso?
lo estaban poniendo de una manera que todo el mundo los criticara. Y cuando lo estaban criticando a Jesús por culpa de la vida sucia que estaban viviendo. Amén. Siempre que un hombre se levante llamándose cristiano y viviendo una vida sucia, la gente va a criticar a Jesús por causa del testimonio. Amén. Por eso Dios nos está obligando, hermano, y no obligándonos por fuerza, sino por amor. Nos está llevando a que nosotros siempre le amemos a Él y vivamos una vida semejante a la de Él. Gloria a Dios. Y usted puede decir, hermano, yo no puedo vivir una vida así. Claro que no, con nuestra humanidad no podemos. Pero confiamos en aquel que puede. Amén. ¿Quién va a transformar mi vida si no es Él? ¿Quién va a quitar mis malas costumbres si no es Él? Pero yo tengo que empezar a acercarme en un sacrificio, dice la Biblia, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de Dios. Yo tengo que doblar a este cuerpo de carne y decirle, arrodíllate delante de la presencia del Dios eterno. No quiero, dobla tu rodilla, porque yo tengo que buscar su presencia en mi alma. Amén. Entonces, volteando una vez más, hermano, vemos que Dios manda a su profeta, porque tiene que cumplir Lucas 17:30. Tiene que manifestarse el ministerio del Hijo del Hombre, lo cual era un ministerio profético. Y el hermano Branham nunca dijo yo soy Jesucristo, porque él no era Jesucristo, pero él siempre dijo mírenlo a Él. Mírenlo a Él. ¿Y qué es lo que están haciendo los hombres del último tiempo? Mírenme a mí. Lo cual está totalmente fuera de la palabra de Dios. Amén. Hermanos, si algo yo tengo de Dios, si algo usted tiene de Dios, es para que usted lo dé de gracia, porque de gracia lo está recibiendo. Amén. ¿Sabe usted que el apóstol Pablo, hermano, el más grande apóstol, puedo decirlo de esa manera, el más grande apóstol de la Biblia, cuando llegaba a algún lugar, hermano, para levantar congregaciones, porque a él le tocó levantar congregaciones, él nunca andaba buscando el dinero de la gente? Él nunca lo buscó, hermano. Él dijo, yo he trabajado con mis manos. ¿Lo ha leído? Sí. Él llegaba y se ponía a trabajar, hermano, y en el tiempo después del trabajo le daba el evangelio a la gente. Así es que tenía un trabajo doble. Uno recompensado por su esfuerzo natural y otro recompensado por un esfuerzo espiritual. Amén. Pero ambas recompensas eran diferentes. Porque una recompensa en lo natural le ayudaba para sobrevivir en lo humano, y la otra recompensa espiritual le ayudaba para sobrevivir en lo espiritual. Porque era una recompensa espiritual. Entonces, imagínense, hermano, tenemos la enseñanza. Ahora lo traigo a nuestro tiempo, hermano. William Branham pudo ser el más multimillonario de los ricos de aquí de esta tierra. Hubo gente que le ofreció $1 millón. Hubo gente que le ofrecía construir un tabernáculo de $5 millones. Dijo, no, Dios no trabaja de esa manera. Lo que Dios me quiera dar, Dios me lo va a dar. Amén. Y él rechazó esas grandes cantidades, hermano. Yo digo, nosotros, seres humanos, hermano, no creo que rechacemos $5 millones. Y si lo rechazamos, es porque Dios está en nuestro corazón. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Amén. Nosotros construíamos un tabernáculo hace algunos años, 7 años atrás, hermano. Y por ahí nuestros hermanos decían, vamos a pedirle al gobierno un terreno, y vamos a decirle al gobierno que nos ayude, y vamos. Pero en mi corazón llegó una revelación. Y me acordé de aquel tiempo en el cual le ofrecían la tumba a Abraham para que enterrara a Sara. Y se la querían regalar y dijo, no me la regales, yo quiero pagar por ella. ¿Ve? ¿Por qué? Porque cuando pagamos, hermano, nos cuesta y apreciamos. ¿Verdad que sí? Entonces Abraham sabía que tenía que pagar un precio. Jesús sabía que tenía que pagar un precio. Pero el amor de Dios se desplegó a través del precio que Él pagó. Y el amor nos alcanzó a todos, hermano. De toda raza, de toda tribu, de toda lengua. Él con su amor alcanzó a todos los que estaban perdidos y los sacó de una vida mundanal para sentarnos en lugares celestiales. Gracias, Señor. Allí estaba el profeta de Dios, hermano. Cuando él empieza a hablar su doctrina que Dios le dio, las denominaciones empiezan a correr. No quieren saber nada del evangelista William Branham. No quieren nada que ver con él, porque no, hermano, él critica a las mujeres. Él es un odiador de mujeres. No odiaba a las hermanas.
Él quería que se arrepintieran y vivieran. Amén. Amén. Porque el amor de Dios estaba en William Branham. Gracias, Señor. Cuando Él se va a ir de la tierra, hermano, Él deja una advertencia para el pueblo. Y les dice, hermanos, el diablo no se va a quedar contento que ustedes sean amorosos. El diablo va a tratar de dividir el amor que hay entre ustedes. Y empieza a dar la advertencia, hermano, pero en alguna parte el pueblo se ha descuidado. Perdió esos grandes fundamentos de la palabra de Dios y lo único que tenemos son iglesias partidas en pedazos. Pastores muriendo de tristeza, hermano, porque algún vivo llegó y le robó su congregación. Tenemos una tragedia dentro del mensaje. Pero yo le digo una cosa, hermano, regresemos nuestros ojos a Dios. Y digámosle, Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Envíanos a los hombres correctos. Envíanos al Espíritu Santo. Envíanos quien nos enseñe. Y mire, Dios en su trono de gloria escuchará y enviará lo que tenga que enviarle a usted para bendición. No estamos aquí para promover a nadie, mucho menos nosotros. Estamos aquí para decirle que hay un Dios que siempre está atento a usted. Nosotros, ministros de Dios, no somos otra cosa más que instrumentos en las manos de Dios. Nosotros somos el instrumento que Dios debe de usar para ayudar a su pueblo. La Biblia dijo en el libro de los Efesios, ahí donde habla de los 5 ministerios, dijo que eran para edificación del pueblo. Pero se ha levantado un ministerio falso que solamente está trayendo destrucción. Pero yo le digo una cosa, regresémonos a Dios y Dios va a decir quién es quién en esta pelea que estamos peleando. Porque el ministerio de Dios es para servicio. Amén. Tenemos que enseñarle al pueblo, hermano. El pueblo necesita enseñanza. Y no son maestros de escuela de afuera. Son maestros que Dios tiene preparados dentro del mensaje. El pueblo necesita apóstoles, pero enviados por Dios. Amén. ¿Sabe qué dijo el libro de Apocalipsis capítulo 2? Hablando a la edad de Éfeso. Dijo, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Oh, hermano, qué grande discernimiento tenía aquella iglesia pentecostal. Tenían esa capacidad de discernir. Ayer platicábamos con un hermanito y le decíamos, hermano, no todo el que trae un libro del mensaje es digno de confianza. Y suena drástico cuando yo lo digo, ¿verdad? Pero es la verdad, hermano. Porque el apóstol Pablo había dicho, muchos van a venir a ustedes encubiertamente. ¿Y cuál es la mejor máscara que se puede poner un hombre para engañar a los del mensaje? La máscara del mensaje. Amén, hermano. Entonces esa es la manera que el diablo está trabajando. El diablo ya no está con las denominaciones, ya las tiene bien agarradas allá, hermano. Es más, las denominaciones ya están listas para el Concilio Mundial de Iglesias. Pero él quiere agarrar todavía a los que quedan adentro. Y lo único que está causando es destrozos. Lo único que está causando es dolor. Está causando pena entre los cristianos. A mí me duele, hermano, como ministro de Dios, ver la condición a la cual están llevando muchos hombres al pueblo. Y yo digo esto, hermano, y lo digo en el nombre del Señor. Dijo Isaías 28, todas las mesas están llenas de vómito. Los púlpitos están siendo deshonrados. Los púlpitos están siendo ensuciados. La palabra de Dios está siendo contaminada con ideas extrañas. Pero yo tengo un mensaje de Dios. Y es el mensaje que trajo William Branham. Y William Branham dijo claramente, usted diga lo que yo digo. Amén. Ese es nuestro deber como cristianos, hablar lo que el hermano Branham habló, porque es el mensaje que Dios envió de su trono de gloria. Y mientras usted y yo nos quedemos con la bendita palabra de Dios en limpieza, nosotros tenemos la gloria de Dios en nuestros medios. ¿Lo podemos creer? Esa es la verdad de la palabra de Dios. ¿Sabe usted? Mire, ya voy a ir cerrando porque no quiero tomar mucho tiempo, pero mire, ¿sabe usted que en el tiempo del hermano Branham había hombres que le estaban cortando las cintas que él predicaba para hacerlo decir algo que no decía? Y el hermano Branham, por el Espíritu Santo, supo lo que estaban haciendo. Y fue cuando él dijo, yo sé que están cortando mis cintas para hacerme decir algo que no dije. Dijo, pero usted quédese con la palabra. Quédese con lo que está en las cintas y Dios le bendecirá. Amén. Oh, hermanos, era la palabra de un profeta, esa era la palabra de Dios a través de un profeta. Así es que si nos quedamos con la bendita palabra de Dios, tal y como lo habló el profeta,
la gloria de Dios está reservada para ustedes. Aleluya. Cada vez que nosotros hablemos lo correcto, Dios está obligado por su palabra a contestar lo que estamos necesitando. Pero tenemos que hablar lo correcto. Tenemos que decir lo que Dios habló a través de su profeta. Porque dijo la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que ha salido de la boca de Dios. ¿Y quién es la boca de Dios si no es un profeta? Todo lo que habló el profeta es bendición. Pero si nosotros lo contaminamos, se convierte en muerte. Amén. Si nosotros contaminamos el mensaje de Dios, se convierte en muerte. Y déjeme decirle, hermano, desde que empezó el ministerio del hermano Branham, Satanás está interesado en contaminar esta bendita palabra de Dios. Levantó un hombre allá, hermano, con una doctrina que decía William Branham es Jesucristo. Se juntó un grupo de hombres hablando esas perversidades. Y el hermano Branham, siendo un hombre de Dios, dijo, renuncio al ministerio. No quiero estar más en el ministerio. Si yo acepto esto, yo soy un anticristo. Amén. Y sabe que el hermano Branham se retiró, no estoy seguro si un año, por causa de no poder soportar una doctrina errada. Pero hoy los hombres hablan cosas perversas, tratando de que la gente los siga a ellos. ¿Y sabe cuánta gente, hermano, está yendo al camino de la perdición escuchando un evangelio diferente? Y dijo el apóstol Pablo, no que hay un evangelio diferente. Dijo, pero hay hombres que están predicando cosas contrarias. Y eso es maldición. Y yo le digo una cosa en esta mañana para cerrar. Usted tiene la bendición de Dios. Y no importa cuántos hombres vengan en contra suya diciéndole que si no se une con ellos, usted está fuera del camino de Dios. Yo le digo, es ser cerrado. Porque Dios quiere una unidad en su espíritu. El único que puede unir al pueblo de Dios es Dios mismo a través de su Espíritu Santo. Los ministerios de Dios, Dios tiene sus ministerios, pero tienen que venir de acuerdo a la palabra de Dios. El apóstol Pablo nunca dijo, Pablo, apóstol de mí mismo. Dijo, apóstol de Jesucristo. Por la voluntad de Dios. Amén. Eso es lo que está diciendo aquí en el libro de Efesios. De Efesios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los fieles que están en esta congregación en esta mañana. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios la está hablando a Dios por usted y para usted. Claro que sí. Amén. Gracias. Yo le digo, hermano, si esta fuera la única vez que yo estoy con ustedes, yo no vengo aquí para predicarles una cosa perversa. Aleluya. Vengo para decirles que Dios envió un mensaje limpio desde su gloria. Amén, hermano. Gracias. Y los cristianos genuinos lo van a recibir y lo van a guardar en su corazón. Aleluya. Porque ese mensaje venido de la gloria de Dios trae consigo al Espíritu Santo, Gracias, Señor. lo cual es Jesucristo en nosotros, la esperanza de gloria. Yo creo que Dios está aquí disponible para nosotros. Amén. Y dijo la Biblia, si todo el mundo me abandonare, con todo Dios me recogerá. Aleluya. Si nadie, hermano, voltea sus ojos a nosotros, nada más le decimos, Señor, voltea tu rostro hacia nosotros. Y lo demás estará hecho. Gloria. No crea, hermano, lo que se habla afuera. Usted crea lo que se habla dentro de la palabra de Dios. Esto es la vida eterna. Esto y la Biblia son la vida eterna. Son las dos alas de grande águila. Son las dos alas que nos van a sacar de esta tierra para llevarnos al cielo a encontrarnos con el Señor Jesús. Amén, Señor. Así es que quedémonos con la palabra, hermano. Aleluya. Y que Dios bendiga a su pueblo en esta mañana. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Cerramos nuestros ojos en reverencia a Dios. Y voy a repetir algo que dice la Escritura para la gloria de Dios. Dice en el libro de Santiago, ¿está alguien enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él o por ella, ungiéndole con aceite, y el Señor le levantará. Amén. Y si el enfermo estuviera en pecados, aún sus pecados le serán perdonados. Si alguien de esta congregación en esta mañana necesitara oración por salud, estamos aquí para orar por ustedes. Aleluya. Si usted está sano, gloria a Dios. Amén. Qué bueno que está sano. Si usted tiene necesidad, Dios le suple sus necesidades. Aleluya. A lo mejor su economía no anda muy bien, pero ¿sabe una cosa? Nuestro Dios
es el dueño del oro y la plata. Así dice la palabra de Dios. Amén. Nuestro Dios es rico en misericordia. Y por su grande amor con el cual nos amó, nos concede lo que necesitamos, porque nosotros somos la niña de sus ojos. Amén. Somos su pueblo amado. Amén. Somos su pueblo predestinado para vida eterna. Gracias. Lo único que tenemos que mantener es el amor de Dios en nosotros. Amén. Pero aún si usted no pasa al altar, hermano, y usted puede levantar su mano diciendo: Señor, yo tengo una necesidad, Señor. la palabra de Dios tiene suficiente poder para conceder. Amén. Y siempre que ore, de gracias por el hermano Mario. Gloria a Dios. Yo puedo ver el Espíritu de Dios en él. Aleluya. Puedo ver el amor de Dios en él, hermano. Por eso él se esfuerza, hermano, porque ustedes escuchen esta palabra de Dios, Aleluya. el poder y fuego de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a darle la honra y la gloria. Así con su mano levantada, si usted tiene una necesidad. Amén. Amén. Amoroso y bendito Padre Celestial, hemos hablado tu palabra, Señor Jesús, y estamos luchando por mantener este mensaje limpio, Señor. Este mensaje que los hombres, Señor, a través de un espíritu religioso están tratando de contaminar. Nosotros, Señor, queremos ser esos escogidos que se esfuerzan por mantener viva la palabra de Dios, que se esfuerzan, Señor, no por predicar un evangelio teológico, sino por predicar tu palabra, Señor, en poder y demostración de tu Espíritu. Mantén nuestro corazón limpio delante de ti, Señor Jesús, para que nunca entremos a una iglesia a causarles daño, sino que entremos, Señor, con el Espíritu Santo delante de nosotros, como esa llama de fuego, Señor, como ese pilar que guiaba al pueblo de Israel, abriendo camino donde no había, Padre. Y ahora que ha sido hablada tu santa palabra, Señor Jesús, yo te ruego que envíes al Espíritu Santo para que conceda las peticiones, Señor, de cada mano levantada que está aquí. Yo no sé qué sea la petición, pero tú la conoces, Padre, porque dice tu palabra que tú conoces aún lo profundo de nuestros pensamientos. Yo reprendo al enemigo de nuestras almas en el nombre del Señor Jesucristo y le ordeno que salga de esta congregación, porque esta es la congregación de los santos y los redimidos del Señor Jesucristo. Él no tiene parte ni suerte con ningún creyente de esta congregación, pero tú, Señor, eres el dueño de ella. Tú eres el que puede decir lo que continúa, Padre. Y yo te ruego, Señor, que tú bendigas, Señor, a esta congregación. Y una vez más, Señor, por el hermano Lino. Si yo no lo miro aquí, Señor, tus hijos lo quieren ver detrás de este púlpito en el próximo culto. Señor, sánalo, restáuralo y redímelo en el nombre del Señor Jesucristo. Y que en esta hora, Señor, así como dijo tu palabra, ¿a qué hora sanó esa persona? Y se dio cuenta que era la hora que tú habías orado. En esta hora, mi hermano experimente y diga: oh, en esa hora, cuando mis hermanos estaban orando por mí, el Señor me sanó y ahora estoy sano para la gloria de Dios. Sánalo, Señor, y que en el próximo culto Él esté aquí ministrándoles tu gloria y tus maravillas. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias por este pueblo, Señor, y si no lo lográramos ver una vez más, que nos veamos del otro lado del río, Padre. Que así sea para la gloria de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Y amén. Que Dios bendiga su... Aleluya. Dios les bendiga nuevamente, hermanos. Amén. Amén. Damos gracias a Dios una vez más. Amén. Y damos gracias a cada uno de ustedes, hermanos, porque tienen ese deseo de servir a Dios. Amén, hermano. Y en muchas iglesias, hermanos, ya casi no se hacen 2 cultos el domingo, porque la gente como que ya no quiere mucho ir a la iglesia y no se dan cuenta que la Escritura nos dice que no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Gloria a Dios. Y a mí me da gusto verle a usted con ese ánimo de servir a Dios, de buscar de su palabra. Y como dijo mi hermano ahorita, vamos a tratar de ser breves, no tanto porque nos tengamos que ir, ni porque tengamos que regresar a casa, sino porque también ustedes tienen un cuerpo humano que se cansa, ¿verdad? Todos nos cansamos porque somos seres humanos todavía.
pero dentro de esa humanidad hay algo que clama por Dios. Amén. Hay algo que nos dice que Dios está en algún lado y queremos llegar a su encuentro. Aleluya. Y en esta tierra el encuentro que tenemos con Dios es a través de su palabra. Amén. Por eso hablamos tanto de Él, ¿verdad? Amén. Le dijeron al hermano Branham, le dijo una señora de esas religiosas atrevidas, le dijo, oiga, como que usted habla demasiado de Jesucristo, ¿eh? Dice, usted lo exalta mucho, Él era solamente un hombre. Y dice, bueno, sí, era un hombre. Dice, cuando Él estaba cansado en la barca, Él era un hombre, dice. Pero cuando Él se levantó de ese sueño y dijo, aquíétate, mar. Dice, ese no era un hombre, ese era Dios. Gloria a Dios. Dice, era un hombre cuando estaba en la tumba de Lázaro. Sí. Y estaba llorando, dice la Biblia que Él lloró. Dice, porque Él era un hombre. Pero cuando Él dijo, Lázaro, levántate y anda, o sal fuera. Dice, ese no era un hombre, ese era Dios. Por eso nosotros le damos la honra y la gloria al Señor Jesucristo. Amén. Porque ese que bajó de la cruz del Calvario no era cualquier hombre, era Dios. El que se levantó de entre los muertos no era un hombre, era Dios. Y el que dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis, ese no era un hombre, ese era Dios. Así es que estamos adorando a Dios, al Señor Jesucristo. Así como están de pie, vamos a ir a la Escritura y vamos al Salmo 133 Aleluya. y vamos a esperar y confiar en Dios que Él nos quiera hablar en esta tarde. Amén. Salmo 133 dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahora vamos a Primera de San Juan, capítulo 1, versos 5 al 7. Primera de San Juan, capítulo 1, versos 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, una vez más nos encomendamos en tus santas manos y te pedimos que inspires nuestra alma, Señor, y nuestro espíritu para poder compartir unas palabras de tu palabra con mis hermanos y hermanas. Págales al 100 por 1, Señor, la fidelidad que ellos te están mostrando en este día. Y recompénsales, Señor, con grande bendición espiritual los esfuerzos que ellos han hecho para estar aquí, Señor, en esta mañana, oyendo de tu palabra. Que cuando ellos salgan de este templo que tú le has dado, Padre, ellos se vayan a casa como iban aquellos caminantes que iban a Emaús, los cuales decían, no ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba. Señor Jesús, háblanos a lo profundo del corazón. Y si 3 palabras habláramos, que sean con sabiduría y con entendimiento, Padre, para que ellas surtan un efecto en el corazón y en el alma de cada uno de nosotros. Padre, al terminar el culto, Señor, ciertamente estaremos saliendo, Padre, pero seguramente que nos iremos extrañando a nuestros hermanos en este lugar, porque fue bueno estar con ellos, Señor, y recibir bendición, Señor, a través de este compañerismo. Señor, este compañerismo tendrá que crecer por el Espíritu de Dios, y mientras crezca, Señor, el Espíritu Santo dará testimonio, y el diablo saldrá de en medio de los cristianos, porque Él no soporta una atmósfera de amor de Dios, y por lo tanto te pedimos que nos corones, Señor, con ese amor divino, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Estaba pensando
Dije, Señor, que voy a hablarles a mis hermanos, porque yo no tengo nada que hablar de mí mismo, pero Dios tiene sabiduría porque Él es fuente de sabiduría. Amén. Él es la fuente de la sabiduría. Aleluya. Y mientras estaba pensando ahí, platicaba con mis hermanos y parecía como que estaba muy adentro de la plática, pero mi corazón y mi mente andaban por otro lado. Y estaba recordándome siempre, hermano, de que el hermano Branham nos habló muchas cosas. Yo digo esto, hermano, tengo 26 años en el ministerio. No lo digo para presumir, lo digo para que usted sepa que tenemos muchos años caminando. Sí, amén. Amén. Y creo que no hemos ni siquiera aprendido el 10% de lo que dice el mensaje. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que el 10% que hemos aprendido, si acaso lo hemos aprendido, lo pongamos por obra. Amén. Amén. Pero no pretendemos ser de ninguna manera sabios ni muy entendidos. Yo creo que entre mis hermanos que están aquí, muchos de ellos quizás conozcan hasta más Biblia, conozcan más mensaje del que conocemos nosotros. Pero lo importante es aplicarlo a nuestra vida espiritual. Amén. Amén. Y mientras estaba recordando un poquito sobre lo que nos habló el hermano Branham, me recuerdo que al hermano Branham en una ocasión le dieron un mensaje en lenguas. Y me recuerdo que lo hablaron en el idioma francés. Una persona que no sabía francés, Dios la tomó y empezó a hablar en francés. Y entre las cosas que Dios le habló al profeta, le dijo que la victoria de la novia estaba en el amor divino. Amén. Amén. Entonces nuestra victoria, hermano, realmente no está solamente en el amor hermanable, que es bueno, pero que lo perfecto es el amor de Dios, lo cual nosotros conocemos como amor ágape. Entonces, cuando nosotros estamos viendo, hermano, cómo la iglesia ha caminado ya por 7 edades, estamos en el año 2020, y la iglesia en conjunto, o la novia del Señor Jesucristo, juntamente con la iglesia nominal, ha caminado por más de 2000 años. Estamos hablando desde cuando recibió la revelación Juan el teólogo allá en la isla de Patmos. Él estaba recibiendo la revelación de lo que vendría, quizás él no lo entendió. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y dice que él empezó a ver cómo se desplegaban las 7 edades que estaban en Asia. Aleluya. Pero él no sabía todavía la revelación completa de que esas edades o esas iglesias significaban 7 edades por las cuales iba a pasar el mundo creyente o el mundo cristiano. Pero nosotros vemos, hermano, que en la primera edad de la iglesia, ellos empezaron con el fuego santo de Dios. Vemos que la primera edad de la iglesia tuvo un bautismo del Espíritu Santo. Vemos que ellos tuvieron que subir al Pentecostés allá arriba en el aposento alto, cuando Jesús no les había dicho que subieran al aposento alto. Jesús les dijo, váyanse a Jerusalén y ahí quédense hasta que reciban poder de lo alto. Dijo, y cuando reciban poder de lo alto, ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén, en Samaria y por toda la tierra. Y lo mismo que le habló el Señor Jesucristo a sus discípulos hace allá 2000 años, es lo mismo que el Señor Jesucristo está mandándonos como el mensaje de la hora, Amén. donde nosotros tenemos que salir de la carne y entrar en el Espíritu. Amén. Donde nosotros tenemos que dejar solamente de ser cristianos de iglesia para convertirnos en cristianos llenos del Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con esto? Que nosotros necesitamos un Pentecostés en nuestra vida. Sí, amén. Necesitamos una experiencia del Espíritu Santo Sí, amén. que transforme completamente nuestra vida Amén. y haga de nosotros cristianos que no venimos a la iglesia a veces con ganas o sin ganas, sino que ahora el Espíritu Santo tomará nuestra vida y el Espíritu Santo nos dirá lo que tengamos que hacer en nuestra vida. Aleluya. Amén. Aleluya. Hay un antes y un después en la vida del cristiano. Claro, hermano. Amén. Aleluya. Nosotros en un tiempo no éramos cristianos. Ahora somos cristianos, pero estamos empezando en los caminos del Señor. Y nosotros llevamos un objetivo, hermano. El objetivo en la vida cristiana es que yo tenga a Jesucristo en lo profundo de mi corazón. Amén. Y Jesucristo es el Espíritu Santo revelándonos su palabra cada día y enseñándonos a caminar como genuinos cristianos y cristianas. Amén. Aleluya. Entonces nosotros estamos en una caminata
Y nosotros vemos que la iglesia, hermano, la novia, pasa por 3 etapas de gracia. Es justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Amén. Pero yo veo en las iglesias, hermano, de este mensaje, y perdóneme si estoy errado, pero yo veo, hermano, que se ha abandonado la enseñanza de cómo recibir el Espíritu Santo. Ahora a la iglesia le enseñamos cómo diezmar, le enseñamos cómo ofrendar, le enseñamos que tiene que asistir a la iglesia, pero no le hemos enseñado el objetivo correcto y completo, que es recibir a Jesucristo en su vida. Sí, amén. 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 Si nosotros no tenemos a Jesucristo en nuestra vida, hermano, nosotros podríamos llegar a tener solamente una religión de Malaquías 4:5. Y Dios no nos llamó para ser religiosos. Dios nos llamó para ser cristianos, genuinos y llenos de su presencia. Amén. Ahora, nosotros en esta caminata, hermano, nosotros podemos hacer un examen de nuestra vida, cada uno en lo particular. Y lo que yo alcanzo a ver, hermano, dentro de las filas de este mensaje, usted sabe, en el tiempo del hermano Branham, él hablaba de los pentecostales. Y el hermano Branham decía que había mucha gente nacida del Espíritu de Dios en los pentecostales. Es más, el hermano Branham nos enseñó una cosa. Nos dijo que dentro de las denominaciones hay cristianos genuinos. Amén. ¿Usted puede creer, hermano, que en el catolicismo haya cristianos genuinos? Yo creo que los hay, hermano. Gente que todavía no conoce completamente la palabra de Dios, pero su corazón está confiando en Dios, aunque no lo conocen, ellos tienen su fe puesta en Dios. Entonces, Dios está sacando a la gente de toda denominación, de toda condición, de toda circunstancia, y está juntando a su novia. Está juntando a la esposa del Cordero, hermano. Pero la esposa del Cordero no se reúne en derredor de una religión. La esposa del Cordero se reúne en torno a la palabra de Dios. Amén. Amén. Dios los está llamando para que se acerquen a su palabra. ¿Y cuál es la palabra de Dios para este tiempo? La palabra de Dios para este tiempo no es la que le dio a Noé, no es la que le dio allá a los antiguos. La palabra de Dios está presente para nosotros en el mensaje que Dios envió a través de Malaquías 4:5. Dios tenía que enviar a su profeta, no había otra forma de que Dios lo hiciera, porque Dios ya lo había hablado allá en el Antiguo Testamento. Dios lo había hablado en el Nuevo Testamento y su palabra se tiene que cumplir. Y se está cumpliendo delante de nosotros. Aleluya. Amén. Pero también dijo el hermano Branham que vendría una confusión en esta última edad, porque esta es la edad más confusa. Y usted puede ver, hermano, que dentro del mensaje se están levantando grupos que lo único que están haciendo es confundir la mente de los creyentes. Y Dios no mandó confusión, la confusión viene del diablo. Pero Dios mandó la revelación de su Espíritu para que sepamos cómo caminar en los caminos del Señor. Dios nunca le va a traer confusión a usted, hermano, porque el mensaje de Dios es claro. Si lo traemos al tiempo de Jesús, nos damos cuenta que Jesús nunca confundió a la gente que estaba esperando recibir al Mesías. La gente que tenía que recibir al Mesías vio claramente. Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dijo el Señor: ¿quién te lo reveló, Pedro, si no fue mi Padre que está en los cielos? Amén. La revelación no viene por un hombre, la revelación no viene por una denominación, la revelación viene por el Espíritu Santo. Pero tenemos que tener cuidado en este caminar cristiano, hermano, porque así como Dios está enviando su revelación a los creyentes, el enemigo también trae revelaciones a los hombres, pero son revelaciones que llevan a la gente a la perdición. Amén. ¿Y cuánta gente se está perdiendo en el camino del Señor? Mucha gente, porque no entendieron el mensaje del último tiempo. Esta palabra de Dios es una palabra de amor, hermano. Es una palabra que Dios habló a su novia. Dijo el hermano Branham que la Biblia completa era una carta de amor. Amén. Porque ahí está desplegado el amor de Dios. Entonces nosotros empezamos a atender el amor de Dios, empezamos a buscar esa presencia amorosa de Dios, porque nosotros realmente en nuestro corazón queremos estar correctos ante Dios. Nosotros no queremos andar divagando en nuestra mente, nosotros queremos saber qué dijo Dios a través de su profeta. Amén. Amén. Y lo que Dios dijo a través de su profeta, eso es perfecto. Eso no va a fallar. Usted puede voltear a ver al ministerio del hermano Branham
Y usted puede ver cómo Dios respaldó ese grande ministerio. Con señales, con milagros y con maravillas. ¿Verdad que sí? Pero si nosotros lo agarramos como una historia y decimos, oh, allá en el tiempo del hermano Branham, yo le pregunto, ¿nos servirá solamente ver hacia atrás y ver el tiempo del hermano Branham? No. ¿Qué está haciendo Dios en esta mañana aquí en este pueblo? ¿Qué está haciendo Dios delante de mí en este momento? ¿Qué es lo que Dios me quiere dar en esta hora? Uno tiene que ver el día que está viviendo y uno tiene que conocer el mensaje que Dios le está hablando en esta mañana. Amén. Dijo el hermano Branham, Dios no estaba hablando solamente de un Dios de historia. No. ¿Ve? Mire, déjeme explicar esto y vamos a terminar rápido. Pero mire, usted sabe, las denominaciones se la pasan viendo a lo que hicieron sus antiguos fundadores allá atrás. Pero usted se da cuenta que no viven nada de los antiguos fundadores. Amén. Ni los creyentes de Wesley, ni los creyentes de Smith, ni ninguno de esos, solamente tienen a sus fundadores como una historia. Amén. Luego lo traemos al Antiguo Testamento y nos damos cuenta, hermano, que los fariseos se la pasaban mirando hacia atrás, hacia la historia. Oh, nuestros padres comieron el maná. Nuestros padres allá en el desierto. ¿Y qué les dijo Jesús? Sí, sí es cierto, comieron el maná y están muertos. Amén. Porque Dios los había destituido de su gloria por necios. Los había sacado del plan divino porque ellos eran enemigos de Dios. Pero tenía que venir un mensaje, hermano, que sacara a Jesucristo de la historia. Tenía que venir un mensaje que nos dijera que Jesucristo está vivo y resucitado. Tenía que venir un mensaje que nos mostrara que el poder de Dios no fue para otro tiempo, sino para el tiempo en que estamos viviendo. Y eso fue el trabajo del hermano William Branham. El hermano William Branham sacó a Jesucristo, hermano, de las páginas de la Biblia y lo mostró vivo ante el pueblo, resucitando muertos, sanando enfermos, levantando caídos. Y el pueblo que entendía, el buen entendedor, dicen por ahí en pocas palabras, el buen entendedor entendió que ese ministerio que Dios había enviado era un ministerio de amor para la novia. Amén. Amén. Ahora el hermano Branham ya no está con nosotros. El hermano Branham ya está descansando. Pero la pregunta es, ¿eso le quita poder a Dios? No, porque si era el ministerio del Hijo del Hombre por segunda ocasión, las mismas obras que hizo Jesús fueron las obras que hizo el hermano Branham. Las mismas obras que hizo el hermano Branham ahora tienen que estarse obrando entre la novia de Jesucristo. Somos el cuerpo del Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, para ir cerrando y para ir más bien avanzando, déjeme decirle esto. El Señor Jesucristo es el Hijo del Hombre. ¿Estamos de acuerdo? El Señor Jesucristo es el Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo, hermano, está terminando su ministerio y le dice al pueblo, ya me voy, pero no los voy a dejar solos. Voy a enviar al Consolador para que esté con ustedes y en ustedes hasta el fin del mundo. Al Espíritu de verdad, el cual el mundo no le ve ni lo conoce. Amén. Ese era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. En otras palabras, el Espíritu Santo no va a fallar, porque era la presencia de Dios que iba a habitar en los creyentes. Amén. Entonces, ¿cómo el pueblo se está perdiendo? Porque no tienen a Dios. El Espíritu Santo es la revelación de Dios en nosotros. Y las obras que hizo Jesucristo, el pueblo las tiene que obrar. Y mayores que las que obró Jesucristo las tiene que obrar. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la promesa de Dios. Entonces, ¿por qué el pueblo de Dios en muchos lugares se mira como derrotado? No debiéramos estar derrotados, hermano. Nosotros somos más que vencedores por aquel que murió en la cruz del Calvario. Entonces el mensaje, hermano, es que nosotros, hermano, con el Espíritu Santo tenemos el poder de Dios. Nosotros con el Espíritu Santo aún tenemos la palabra que puede traer cosas a existencia. Aleluya. A ver, sí. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada.
¿Sabe usted, hermano, que los hombres del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, hermano, lo que ellos hablaron aconteció? ¿Sabe usted a qué nivel de espiritualidad llegaron los antiguos de la primera edad de la iglesia, hermano? Cuando usted mira a un Felipe siendo trasladado por el Espíritu de un lugar a otro. Gloria a Dios. Eso no es una fantasía, eso es una realidad. Y dice, y el Espíritu lo llevó para que le hablara al etíope. Wow, dice uno, está tremendo eso. Y sí está tremendo. Pero que si le digo que la novia debería estar en esa escena espiritual ya. Pero el diablo nos ha estorbado, hermano. El diablo nos está poniendo trabas para que no lleguemos a la meta. Pero cuando usted reciba a Dios en su corazón, usted recibe a Dios en amor. ¿Y quién puede contra el amor de Dios? Si Él mismo pudo levantar a Jesucristo de entre los muertos. Amén. Dice el libro de los Romanos, si el Espíritu de Cristo, que lo levantó de los muertos, es el Espíritu que muere en vosotros, ese Espíritu nos levantará en el día postrero. ¿Verdad que sí? Entonces, hermano, no estamos aquí reunidos solamente para cumplir con un deber religioso. Estamos aquí porque necesitamos esa presencia divina del Espíritu Santo. Amén. Pero ¿cómo vamos a recibir esa presencia, hermano? Hasta que no lleguemos a un amor hermanable primero y luego de ahí brincamos al amor divino. Amén. Ahora, volviendo a nuestra escritura del Salmo 133. En el tiempo antiguo, en el tiempo de Moisés, él era el sumo sacerdote y él tenía que ser ungido antes de entrar al lugar santísimo. Y cuando él era ungido para entrar al lugar santísimo, ahora recuerde esto, en el lugar santísimo no podía entrar ninguna persona sino el sumo sacerdote. Y entraba una vez al año. Y antes de entrar, hermano, el sumo sacerdote tenía que ir vestido de una cierta manera. Él no podía entrar con cualquier vestidura. Él no podía entrar con cualquier sandalia. Él tenía su vestidura ya preparada para poder entrar. Amén. Entonces, cuando ya estaba listo con su vestidura, entonces él se arrodillaba y le vaciaban una botella de aceite sobre su cabeza, lo cual era símbolo del Espíritu Santo. Y esa botella, hermano, corría por la cabeza de Aarón y corría por el cuerpo de Aarón y bajaba hasta el borde de sus vestiduras. Y cuando nos está hablando el salmista aquí, hermano, nos está poniendo ese ejemplo para que nosotros entendamos en dónde es que habita la vida eterna realmente. Amén. En donde recibimos vida eterna, y nos está diciendo que en el compañerismo, el cual es ungido completamente con la presencia del Espíritu Santo. La iglesia de Dios tiene que estar llena del Espíritu Santo para que vuelva o para que se encuentre con un verdadero compañerismo. Amén. Nosotros tenemos compañerismo con aquel, pero no es el compañerismo que Dios quiere, hermano. Dios quiere una unidad. Porque Dios es uno y Dios no tiene muchos pueblos. Dios tiene solamente un pueblo. Así como Israel fue su pueblo, nosotros somos su iglesia y todos debemos hablar la misma cosa. Amén. Así dice la palabra de Dios. Dice una fe, un Señor y un bautismo. Un Dios que es por todos y sobre todos. ¿Por qué entonces hay tanta división? Porque nos falta reconocer que solamente hay un Dios, solamente hay un mensaje, solamente hay una palabra y solamente hay una revelación. Amén. No son mis revelaciones, es la revelación del Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta, hermanos, por la palabra de Dios, que aquel hombre llamado Aarón era ungido por la presencia del Espíritu Santo en tipo por ese baño de aceite. Y entonces nos dice la palabra, dice ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Amén. Déjeme leerlo, hermano, para ir poniendo ya las bases finales de esto. Mire, vamos al capítulo de Salmos. Salmo 133. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Déjeme ver. Fíjese lo que está diciendo el salmista. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. ¿Qué es armonía? No hay pleitos, no hay enojos, no hay odios, no hay diferencias.
Amén. Eso es habitar los hermanos juntos en armonía. Yo le voy a decir algo y no lo digo como dicen por ahí en Juárez para sobar la espalda a nadie, pero lo digo porque lo siento decir. Cuando yo les veo a ustedes, hermano, que están luchando por mantenerse juntos, yo les puedo decir, nunca dejen ese sentir que se vaya de ustedes. Yo puedo sentir, hermano, yo lo digo sinceramente y lo digo bajo la presencia de Dios, que realmente, hermano, a mí me encanta ver una iglesia que adora a Dios. Amén. Me encanta ver una iglesia que está trabajando para la obra de Dios. Aleluya. Y yo sé, hermano, que ustedes son un pueblo bendecido, pero ustedes tienen que tener cuidado para que el enemigo no se meta en medio de ustedes. Ustedes tienen que estar unidos el uno con el otro, que el enemigo no tenga cabida en ningún lado, que cuando el enemigo quiera ponerlos a pelear, ustedes puedan tener ese amor tan unido que le digan, Satanás, quítate de aquí. Nosotros somos uno en la presencia de Dios, nosotros somos hermanos, nosotros nos amamos y estamos luchando por la unidad del Espíritu de nuestra vida. Amén. Porque yo veo esa armonía, hermano. A mí me gustó entrar a este lugar, lo digo sinceramente. Yo le digo, conserven eso, hermano, porque esto viene de Dios. Y Dios quiere hacer cosas grandes con este pueblo en este lugar. Amén. ¿Sabe que no le hemos dado la enseñanza completa al pueblo de Dios? Nosotros los ministros. ¿Sabe usted que el problema no está con la gente que está en las bancas? El problema está con los que nos llamamos ministros del Evangelio. Y soy el primero que me pongo enfrente, hermano. Porque eso es lo que dice el hermano Branham en el evangelismo final. En el mensaje, el evangelismo del tiempo del fin. El profeta dice, el problema no está en las bancas. El problema está en los ministros. Porque somos nosotros los que debiéramos estar luchando por unir al pueblo. Somos nosotros los que debiéramos estar enseñándole al pueblo el amor y las buenas obras. Pero parece mentira, pero somos nosotros los que en ocasiones estamos dividiendo el cuerpo del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos una responsabilidad. Y es traer a la gente a la unidad del Espíritu. Es traer a la gente al bautismo del Espíritu Santo. La razón por la cual yo veo que no hay el Espíritu Santo que debiera haber en las congregaciones es porque nosotros como ministros tenemos que entender que hemos fallado. Y tenemos que regresar a la gente al amor y a las buenas obras. Amén. Así tiene que ser, hermano. Ya no le enseñamos a la gente cómo recibir el Espíritu Santo. Ya no le enseñamos cómo trabajan los dones en la iglesia. Ya no les enseñamos los fundamentos que el pueblo tiene que tener, hermano, para defenderse en esta vida espiritual. En alguna parte estamos fallando, mi hermano. En alguna parte estamos fallando. Y tenemos que reconocerlo delante de Dios y decirle, Señor, necesitamos la sabiduría que viene de ti. Amén. No es posible que está terminando esta carrera, hermano. No es posible que está terminándose el mundo a pedazos y que también los que nos llamamos la novia estemos terminando a pedazos. No, Señor, tenemos que regresarnos a los fundamentos de la palabra de Dios. Tenemos que regresarnos a ese amor, a ese primer amor con el cual empezamos sirviendo a Dios. Una de las fallas en la primera edad de la iglesia fue que perdieron su primer amor. Así se lo dijo el Señor a la primera iglesia. Si la primera iglesia perdió el amor, ¿cuánto más se pierde el amor en la última edad? Pero dijo el Señor, regrésate a donde estabas. No sea que yo quite tu candelero de en medio de ti. Amén. Entonces ustedes tienen un buen pastor, hermano. Yo no lo conozco, pero yo sé que es un buen pastor. Usted me dice, pero ¿cómo sabe que es un buen pastor? Porque veo a la esposa del pastor y sé que es un buen pastor. Y sé que ustedes lo aman. Y sé que ustedes llorarían si el pastor no estuviera aquí. ¿Verdad que sí? Porque él es su guía espiritual. ¿Quién puede mover a ese pastor? Absolutamente nadie más que Dios. Y quizás Dios haya permitido que él esté enfermo porque necesitaba que el pueblo se uniera para clamar por él. Dios permite esas cosas para que el pueblo entienda que necesita esa presencia de Dios, y la presencia de Dios en un púlpito está primeramente en el pastor. ¿Estamos de acuerdo? Imagínense un pueblo sin pastor. Nosotros pasamos por una experiencia terrible, hermano, hace ya algunos años, año 94. De la noche a la mañana ya no tenemos pastor. Dios lo recogió en una tarde y se lo llevó.
Hermano, usted debe de pensar qué se generó en esa iglesia. ¿Qué vamos a hacer, Señor? ¿Y qué vamos a hacer, Señor? Porque las ovejas sin pastor se pierden. Pero Dios siempre está atento, hermano. Gracias, Señor. Y Dios está atento en esta mañana, y yo sé que su pastor va a regresar. Amén. Y yo sé que su pastor va a venir completamente sano. Aleluya. ¿Y sabe qué? Eso le va a servir para unirse más. Amén. Para saber, hermano, que se necesitan el uno al otro porque somos el cuerpo del Señor Jesucristo. Cuando usted ve a una persona diciendo yo no te necesito, es porque no es parte del cuerpo. Correcto, hermano. Pero el cuerpo se necesita el uno al otro. Claro que sí. Aleluya. Nosotros nos necesitamos el uno al otro, hermano. Es la primera vez que nos vemos. Yo no sé si sea la única, pero yo se los voy a decir de mi corazón. Yo los necesito a ustedes, pero también ustedes me necesitan a mí. Porque Dios nos vio juntos y unidos desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Y un día vamos a estar juntos y reunidos allá en aquella grande cena en el cielo. Amén. Y ahí nos vamos a dar cuenta que valió la pena caminar esta caminata. Yo le digo una cosa, hermano, mire cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y cuando ustedes entiendan esta pequeña escritura, entonces ustedes se van a amar más, porque saben que la vida eterna es enviada en medio de la armonía de Dios. Y por eso venimos para buscar la vida eterna. Y la vida eterna viene entre el amor genuino entre cristianos. Manténganse en amor, hermanos. Manténganse juntos el uno con el otro. Porque el diablo se ha robado muchas cosas que eran buenas en el tiempo. Aleluya. Pero los cristianos las tienen que recuperar. Quizás ustedes lo practiquen, quizás no lo practiquen. Pero les platico un poquito de historia, hermano. Yo vi a la gente antigua allá, a mis abuelos, hermano. Conocían a los vecinos de enseguida. Sabían que el vecino estaba enfermo y le llevaban un taco. No sé si ustedes lo han visto así. Sí, amén. Pero se hacía eso allá en las comunidades pequeñas. Sí. Oh, la vecina está mala, no puede lavar los trastes. Iba la vecina y le ayudaba a lavar trastes. Gracias, Señor. Oye, la vecina está enferma, le llevaban un plato de frijoles. Porque sabían que no podía hacerlo. Amén. Ahora si eso se hacía entre vecinos, ¿cuánto más debemos practicarlo entre hermanos? Señor. Dijo el apóstol Pablo que cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo lo siente. Y yo tengo que empezar a entrar en algo que se llama compasión, empatía. Y cuando mi hermano está enfermo, yo soy el primero que siento y digo, Señor, mi hermano está enfermo, yo necesito que tú lo sanes. Aleluya. Cuando el pueblo se empieza a unir en esa clase de amor, hermano, las grandes maravillas de Dios están en medio de ustedes. Gloria. El grande poder de Dios es desplegado entre ustedes. Y entonces el pueblo se da cuenta que tiene una iglesia unida en la presencia de Dios y tiene una iglesia que tiene respuesta de Dios en cuanto ellos piden. Gloria a Dios. Y eso es lo que queremos de las iglesias de Malaquías 4:5. No queremos religiones, queremos una iglesia llena del Espíritu Santo. Queremos una iglesia que sea unida por el Espíritu de Dios, que se amen tanto el uno al otro que el enemigo no tenga cabida en medio de nosotros. Gloria al Señor. Dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Advirtiéndole al pueblo, dijo, van a venir hombres, van a venir tiempos peligrosos, Sí. donde los hombres serán amadores de sí mismos. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Eso es lo que estamos viendo cumplirse delante de nosotros. Pero nosotros fuimos llamados para ser diferentes. Amén. Nosotros somos un pueblo diferente, porque Dios nos vio diferente. No nos parecemos a ningún otro pueblo, Aleluya. porque somos el pueblo escogido de Dios. Gloria a Dios. Tenemos que practicar el amor y las buenas obras. Sí, amén. Tenemos que amarnos los unos a los otros, hermano, mientras el tiempo del Señor se acerca. Porque Dios viene por una sola iglesia. Dios viene por una sola novia. Dios no viene por los que tienen revelaciones extrañas. Dios viene por los que reciben la revelación del Espíritu Santo. Por ellos viene el Señor. Y voy a leer la última escritura que leímos, porque tenemos que ir entendiendo esto que es fundamental en nuestra vida espiritual. Primera de San Juan. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz,
tenemos comunión los unos con los otros. Aleluya. ¿Cómo dice? Que si nosotros andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Amén. Y cuando tenemos comunión los unos con los otros, en esa atmósfera es donde Dios envía bendición. Escuche bien, bendición y vida eterna. Aleluya. Amén. Amén. Así es que nosotros estamos llegando a un tiempo glorioso, hermano. Pero a la misma vez es un tiempo peligroso. Porque mientras más se acerque usted a Dios, la lucha se va a poner más dura. Amén. Amén. Pero no se preocupe. Si Dios está con usted, Amén. ¿quién puede venir contra usted? Aleluya. Amén. Así es. El apóstol Pablo le dijo a su pueblo, dijo, ya, yo sé que ya me voy a ir, ya voy a morir en esta tierra. Pero cuídense, porque vienen gente con ideas extrañas, vienen con enseñanzas incorrectas. Él dijo lobos rapaces. Amén. ¿Y qué es un lobo rapaz? Es un lobo que se puede confundir entre las ovejas. ¿Verdad que sí? Ustedes, gente del campo, saben mejor de eso. Amén. Es un lobo que se encubre entre las ovejas, parece oveja, pero el pastor conoce a sus ovejas. Amén. Entonces, cuando se metan esas ideas extrañas, hermano, ustedes únanse y echen fuera cualquier idea extraña y digan, yo creo a Dios y a su palabra. Amén. Yo tengo un mensaje que Dios envió de su gloria y yo lo hago a través de un profeta. Aleluya. Y no hay otra revelación más que la revelación que Dios le dio al profeta. Amén. No hay otra revelación. Yo he escuchado a hombres hablar cosas extrañas, hermano. Practicar cosas extrañas. Pero lo único que están haciendo es hundirse en el infierno. Porque esas cosas son contrarias a Dios. Pero nosotros somos el pueblo elegido de Dios. Y nosotros le creemos a Dios y a su profeta. Amén. Así es que quédense con la palabra de Dios. Y es la manera en que Dios nos va a bendecir. Es la manera en que Dios va a derramar de su espíritu. Y a través de su espíritu va a derramar de sus dones en la iglesia. Aleluya. Amén. Dijo Joel 2:28, y acontecerá que en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Ya debería estar funcionando eso dentro del cuerpo del Señor Jesucristo, mi hermano Mario. Ya debería estar funcionando eso. Pero el diablo ha sido astuto para estorbarnos. ¿Sabe usted que dentro de este mensaje yo he escuchado hombres que dicen que que los dones eran para otro tiempo? Gente de este mensaje diciendo y negando la palabra de Dios. Y dijo la palabra de Dios a través del apóstol Pablo que ellos negarían la eficacia de la palabra de Dios. Pero yo creo que Dios está trabajando en su cuerpo. Está trabajando en maravillas, en señales, en milagros, en dones, en ministerios. Porque Dios tiene todo eso preparado para nosotros. Únase más, hermano. Esto es una advertencia. No dejen que el diablo les cause destrozos. Y si en su corazón sienten amor por alguien, vayan y búsquenlo. Y díganle, hermano, Dios te necesita. Aleluya. Hermano, pídele perdón a Dios por lo que hayas hecho mal y regresa al camino del Señor. Amén. Porque esa es la manera que Dios nos tiene aquí en esta tierra para que seamos sus testigos. Y le podemos decir a la gente con toda certeza, así como Dios me transformó a mí, Dios te puede transformar a ti también. Amén. Así como Dios me sanó de mi cuerpo a mí, Dios te puede sanar tu cuerpo también a ti. Y sabe una cosa, cuando usted hable la palabra de Dios en amor, algo va a acontecer y el mundo lo va a entender. Porque allá afuera, hermano, hay gente todavía que le pertenece al cuerpo del Señor Jesucristo. Y dijo el hermano Branham, cuando entre el último, la novia se va de esta tierra. Y yo le digo, nos queremos ir ya. Este mundo se está pudriendo. Este mundo se está cayendo a pedazos. ¿Cómo podríamos estar a gusto aquí los hijos de Dios cuando esta no es nuestra tierra? Solamente estamos aquí de paso. Un día vamos a regresar a la tierra otra vez. Pero mientras, Dios la tiene que quemar en fuego para quemar todo pecado. Y mientras Dios esté dejando caer los juicios en la tierra, nosotros vamos a estar a salvo en la cena del Cordero. Vamos a estar disfrutando un tiempo glorioso, hermano. Encontrándonos con aquellos que ya se adelantaron. Encontrándonos con los héroes del Antiguo Testamento. Encontrando a nuestro amado profeta en aquel lugar. Y diciéndole, hermano Branham, fue bueno escuchar tu mensaje. Oh, hermano, qué día tan glorioso nos espera. Qué grandes bendiciones tiene Dios para nosotros. Pero mientras estamos en la lucha y necesitamos una fuerza sobre
sobrenatural en nosotros. Amén. Y esa fuerza sobrenatural se llama el Espíritu Santo. Amén. Usted lo tiene que recibir en lo profundo de su corazón Sí. para que le traiga la transformación que usted necesita. Amén. Como seres humanos batallamos con muchas cosas, hermano. Todavía quedan cosas en nosotros que no están bien y nosotros lo sabemos. Pero estamos diciéndole, Señor, quita esta cosa de mí. Quita este mal pensamiento. Quita esta mala actitud. Quita este genio. Amén, porque necesitamos que Dios lo quite, hermano. Pero yo le digo una cosa, Dios está trabajando con su novia. Y usted en este lugar es la representación de Dios para este lugar. Aleluya. No importa cuántos diablos digan que no es cierto, yo se lo digo en el nombre del Señor Jesucristo. Usted creyente es representante de Dios en esta tierra. Créale a Dios y pruebe su palabra. Amén. Su palabra es poderosa. Amén. Y su palabra puede cambiar cualquier cosa. Amén. Es una advertencia que le hago en el nombre del Señor. Y Gracias. por último le voy a leer algo que dijo el hermano Branham, si le parece bien. Sí, amén. Y con esto vamos a terminar. Gracias. Gracias. Mire lo que dice el profeta en el mensaje Cristo, el misterio de Dios revelado. Sí, amén. Espero que lo haya apartado yo aquí. Gloria a Dios. Dijo el hermano Branham, ya no sé dónde dejé mis lentes. Acá está. Mire lo que dijo el hermano Branham. Ámense los unos a los otros, sobre todas las cosas. ¿Se fija, hermano? Sí. Sobre todas las cosas. Sí, correcto. Aquí no es con que mi hermano me hizo, mi hermano me dijo. Yo lo amo. Amén. Sí, amén. Pero mi hermano siempre está enojado conmigo, lo sigo amando. Gloria a Dios. Pero dijo que no me quiere ver, lo sigo amando. Aleluya. ¿No es ese el amor de Dios? Amén. Que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Ese es el amor en el cual nos está hablando el hermano Branham. Sobre todas las cosas, ámense los unos a los otros. No importa lo que el diablo intente decirles. Pues ustedes ahora son un grupo dulce. Pero recuerden mi advertencia, ¿ven? Satanás no permitirá que eso permanezca así. No, Señor. Él les disparará de todo. Ya sea que tenga que traer a alguien aquí para lograr su objetivo, Él traerá a algún crítico o incrédulo y lo sentará y hará que tenga compañerismo con ustedes en la quietud y todo eso. Y después Él inyectará a ese individuo con alguna clase de cosa venenosa y Él comenzará a pasar por la iglesia con eso. No se pongan del lado de eso. No tengan nada que ver con ninguna otra cosa. Aleluya. Permanezcan correctamente en amor y dulces y amables los unos con los otros. Oren por ese hombre, que él también sea salvo, o esa mujer, o quien sea. Solo ore por ellos Amén. y aférrense el uno al otro. Amén. Y permanezcan con su pastor. ¿Ven? Aleluya. Él es el apacentador y ustedes muéstrenle respeto. Él los guiará y pues Él ha sido ordenado por Dios para hacerlo. Ahora, ¿recordarán eso ustedes? La congregación dice amén. Gloria a Dios. El enemigo vendrá y cuando lo haga, sencillamente aférrense aún más fuerte. Y aquel que el diablo esté usando como enemigo, o se irá o entrará y será uno de ustedes. Eso es todo. Amén. No se agrupen alrededor de alguno, ni hablen ni se hagan exclusivos. Nosotros somos uno. Yo pudiera decir, mano izquierda, estoy enojado contigo, voy a desprenderte porque no eres una mano derecha. Esa es mi mano izquierda, yo quiero que permanezca ahí. Amén. Quiero que aún la puntita de mi dedo permanezca ahí. Cada pequeña parte de mi cuerpo quiero que permanezca ahí donde está. Y Dios quiere que nosotros como cuerpo de creyentes, que permanezcamos exactamente el uno con el otro. Ahí el uno con el otro. Ahora ustedes tienen cintas acerca de eso. Ustedes tienen las cintas acerca de lo que creemos. Ustedes tienen cintas sobre la disciplina de la iglesia, de cómo nos comportamos en la iglesia de Dios, de cómo es que tenemos que llegar aquí a reunirnos y sentarnos juntos en lugares celestiales. No se queden en su casa,
Si Dios está en su corazón, usted a duras penas puede esperar que se abran esas puertas para entrar aquí a tener compañerismo con sus hermanos. Si no se siente de esa manera, entonces le diré, es tiempo de que se ponga a orar. Pues estamos en los últimos días, donde la Biblia exaltó o nos exhortó a hacerlo mucho más a medida que vemos que ese día acercándose, a amarnos los unos a los otros con amor cristiano y amor divino, a congregarnos juntos en lugares celestiales y en Cristo Jesús, y amarnos el uno al otro. En esto sabrán todos los hombres que sois mis discípulos, cuando tengáis amor los unos por los otros. Aleluya. Eso es correcto. Permanezcan unidos. Si el hermano, usted piensa que él está un poco equivocado, o la hermana, diga, Señor, no permitas que jamás tenga raíz de amargura, porque eso le afectará a él y sacará a Cristo inmediatamente de mi vida. Esos ácidos venenosos de malicia y envidia y odio, eso sacará inmediatamente al Espíritu Santo de usted. Lo apartará a él lejos de aquí del tabernáculo. Eso matará al Espíritu de Dios o lo alejará de aquí. Lastimará a su pastor. Eso causará de todo. Ven, no hagan eso. Ustedes solo únanse mucho más. Únanse tomen la hebilla, como testificó el hermano, un ministro aquí la otra noche, acerca de tener una hebilla, lo vio en una visión. Solo eso asegura toda la armadura de Dios. Simplemente póngansela, ajústensela, acérquense los unos a los otros. Aleluya. Ámense el uno al otro a pesar de todo. Amén. Hablen bien el uno del otro. Digan cosas bonitas los unos de los otros. Y entonces Dios los bendecirá. Amén. Esa es la palabra de Dios a través del profeta. Amén. Eso es el así dice el Señor para nuestra vida. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Aleluya. Le pido que cierre sus ojos, hermano, por favor, en reverencia a Dios. Cierre sus ojos en reverencia a Dios, por favor. Aleluya. Solamente escúcheme con sus oídos. Quizás usted tenga en su corazón algo que le esté lastimando en esta tarde. A lo mejor una actitud de su hermano, de su hermana. Usted ahorita que oremos le puede decir al Señor, Señor, ayúdame a sacar esto de mi vida, porque yo quiero cumplir tu palabra que me acabas de hablar. Aleluya. Realmente yo quiero ser una persona amorosa. Yo no quiero tener diferencias con mi hermano, mi hermana. Yo quiero que tú nos mantengas en amor, porque el día que mi hermano llegara a faltar, yo lo voy a extrañar. El día que mi hermana llegara a faltar, yo la voy a extrañar. Y la otra cosa, Señor, es que yo no quiero que mi pastor se sienta mal conmigo, porque no estoy obedeciendo tu palabra. Yo quiero que él sepa que le amamos también a él, y que queremos mantenernos juntos hasta que tú vengas por nosotros. Ahora solamente pase su mano por el hombro de su vecino enseguida. Aleluya. Vamos a orar. Y si acaso el enemigo se hubiera metido en raíces de amargura, lo vamos a echar fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar y vamos a empezar a decirle, Señor, necesitamos la unidad de tu Espíritu, porque necesitamos ese Espíritu Santo que cubra todo nuestro ser. Amén. Ese aceite divino que cubre a la novia por completo de los pies a la cabeza. Eso es lo que necesitamos en esta hora, mi Padre. Señor Jesús. Oh Padre. Gracias, mi Señor. Gracias por tu presencia, Señor, en esta tarde. En este viento suave, Señor. En esta frescura del Espíritu Santo. Podemos, Señor, sentir tu presencia en esta hora. Podemos declarar cuán real eres para nosotros, Señor. Oh, mi Señor Jesús. El ver ese espíritu sencillo en tu pueblo en este lugar, Padre, conmueve lo profundo de nuestro corazón. El ver, Señor, cómo han resistido las luchas y las pruebas que han venido alrededor.
El ver cómo el diablo los ha tratado de destruir, Señor, pero también ver la grandeza de tu nombre en ellos. Ellos han resistido, Padre, todo ataque del enemigo. Y en esta hora, Señor Jesús, mientras estamos pidiendo la unidad del Espíritu de Dios en nuestras vidas, pedimos que tú seas una realidad para cada corazón, Señor. Ahorita que cada uno tiene su brazo pasado por el hombro de su vecino, Padre, que así vaya fluyendo el Espíritu Santo por toda la congregación. Que no se quede nadie sin ser tocado por tu divina presencia, Padre. Que cada uno sea participante de tu naturaleza divina, Señor Jesús. Y ahí como estamos pasando el brazo el uno sobre el otro, Padre, reprendemos al enemigo de nuestras almas y le ordenamos que salga del medio de nosotros. Que venga la salud, Señor, a los cuerpos enfermos. Que venga la sanidad del espíritu a los que estuvieran espíritu quebrantado. Que venga, Señor, la salud del alma, Señor, para que nuestra alma está dispuesta para ti siempre, Padre. Que venga, Señor Jesús, ese Espíritu Santo por un bautismo de fuego a esta congregación y que ellos puedan dar testimonio que después de estas palabras tan entrecortadas tú manifestaste tu grande presencia, Señor. Padre, nosotros somos humanos y tenemos que regresar a casa, pero pedimos que la presencia de Dios se quede aquí, Señor, y que se quede bautizando las almas de los creyentes. Señor Jesús, reprendemos toda enfermedad en el nombre del Señor Jesucristo y declaramos una total liberación para tu pueblo, por el amor divino que tú nos has traído, Padre, y por el amor divino que ahora practicamos. Señor Jesús, que sea hecho en el nombre del Señor Jesucristo y que tu pueblo sea libre en el nombre del Señor Jesucristo. Que toda atadura sea rota, Padre, y que ningún espíritu del diablo venga contra este pueblo, y si acaso se atreviera, sea derrotado por el poder de Dios y por el amor de los creyentes. En el nombre del Señor Jesucristo los declaro libres para la gloria de Dios. Quédate con los que quedan y ve con los que vamos, en el nombre del Señor Jesucristo. Que así sea. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.